Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con esto de las progresiones geométricas, que ya habíamos hablado anteriormente. Para eso, recordar un poco de lo que hablamos ayer, con el siguiente ejemplo. Podemos considerar la siguiente progresión, que el primer término va a ser 5, el segundo va a ser 5 multiplicado por 2 elevado a 2, el siguiente va a ser 5 por 2 elevado a 4, y así sucesivamente. Entonces nos damos cuenta que al ser multiplicado y no sumado ya es una progresión geométrica. Y nos podemos dar cuenta que la representación que tiene cada uno de estos términos va a ser de la forma A0 por R elevado a N, donde el primer término del A0 es 5, el R podemos decir que es 2 elevado a 2, y va a estar elevado a N, desde 0, el N, en adelante. Cuando está elevado a 0 me quedaría un 1, me quedaría el primer término. Cuando está elevado a 1 me quedaría el segundo término, que es 5 por 2 elevado a 2, y así sucesivamente. Ahora, eso es lo que lo están diciendo ahí, que el primer término es el que tenemos que considerar de la progresión geométrica, y que el factor que va a estar multiplicando, el Q o el R, dependiendo del libro que estemos usando, es el 2 elevado a 2. ¿Ya? Ahora nos piden que calculemos la suma de estos términos, y ya habíamos hablado que podríamos considerar en primera instancia la sumatoria normal, sumar hasta n términos de la progresión geométrica. Pero después podríamos considerar la misma sumatoria, pero multiplicando por el factor. En este caso, el Q, que sería 2 elevado a 2, que los dejaría de esta forma que está acá. ¿Qué quiere decir? Que a cada uno de los términos lo estamos multiplicando por el 2 elevado a 2. Así el siguiente y así los demás. Ahora, si nos damos cuenta, podemos, como también hablamos en la clase pasada, restar los términos. Restar este término que está acá, restando con el de acá, de abajo hacia arriba. Y lo que vamos a obtener va a ser lo siguiente, va a ser un 2 elevado a 2 por la sumatoria, menos la sumatoria, y en el otro lado se van a ir los términos. Se van a ir los términos como si fuese una telescópica. Y solamente va a sobrevivir el último término del S por 2 elevado a 2, que sería un 5 por un 2 por un 2 n más 1, menos el primer término, que sería un 5. Ahora, acá nos damos cuenta que hay un factor común S. Este es un 5. Este es un 5. Entonces podemos hacer el factor común S, y nos quedaría simplemente un 2 elevado a 2 menos 1. Ese 2 elevado a 2 me daría un 4, menos 1 me daría un 3. Por eso está el 3 ahí, dividiendo. Puedo pasar hacia el otro lado y simplemente me va a quedar factor común 5 en los dos términos. El 2 por 2 elevado a n más 1, menos el 1 porque saqué el 5 de factor común. Y es la fórmula que ya conocimos de progresión geométrica. Ahora, siguiendo con la idea, nosotros también podemos definir el siguiente concepto, el medio geométrico. ¿A qué se refiere el medio geométrico? Que nosotros primero vamos a definir qué significa el medio geométrico. Es que si yo tengo dos números, ejemplo el A y el B, no quiere decir que sean sucesivos ni consecutivos, nada. Tengo dos números, A y B. Cuando yo quiero calcular el medio geométrico es simplemente la multiplicación de A por B en raíz. Y si fuesen tres términos, serían los tres términos en raíz cúbica. Si fuesen cuatro, serían los cuatro términos multiplicados en raíz cuarta. Y así sucesivamente. ¿Para qué nos sirve esta definición del medio geométrico? En progresión geométrica nosotros hablamos, yo voy a agregar una hoja cuadriculada. En progresión geométrica nosotros habíamos hablado de que los números tenían un cierto orden. Si nosotros consideramos un término n, después el n más 1, el siguiente, y el n más 2,
nos damos cuenta que seguían un cierto orden. ¿Cuál era el orden? Que el siguiente número en comparación con el anterior era exactamente el número anterior, pero multiplicado por el Q o el R, dependiendo del libro, vuelvo a decir. Y el siguiente iba a ser igual al anterior, al n más 1, por Q. ¿Qué quiere decir con números? Podríamos tener el 3, el 2 y el 12. El 6 es lo mismo que el anterior por 2. Y el 12 es lo mismo que el anterior por 2. Entonces son ahí secuencias de números que cumplen la progresión geométrica. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esta definición, nos podemos dar cuenta de algo. ¿Qué pasa si aplicamos el medio geométrico, pero al sucesor y al antecesor de un número? Si yo le aplico este término al sucesor y al antecesor, el medio geométrico, la definición del medio geométrico es que iba a ser el primer término por el segundo término en raíz. Ahora, ¿qué significa el a sub n en comparación al a sub n más 1? Si yo sé que el a sub n por q es igual al a sub n más 1, entonces el a sub n es simplemente a sub n más 1 partido en q. En el caso anterior, si yo sé que era 3, 6, 12, si yo sé que a sub n por 2 me da 6, entonces 3 es igual a sub n más 1 dividido en 2, que cumple con el ejemplo. Entonces, ese a sub n yo lo puedo escribir de la forma a sub n más 1 partido en q, porque lo dejé expresado por el término del medio. El sucesor de la sub n más 1, que sería la sub n más 2, es de la forma a sub n más 1 por q. Porque es la definición del sucesor. Ahora me puedo dar cuenta que se van a ir los q y me va a quedar simplemente a sub n más 1 al cuadrado, porque voy a multiplicar ese con este en raíz, que eso me estaría dando valor absoluto. Y lo que pasa es que siempre que tengamos el medio geométrico en una progresión geométrica, siempre, si yo tomo cualquier número, el a sub n más 1, y multiplico por medio del medio geométrico el sucesor y el antecesor y el sucesor, me va a dar siempre el mismo término en valor absoluto. Es la única forma de yo corroborar si me dan tres números que realmente es una progresión geométrica. Es como el caso cuando nosotros veíamos el caso de la progresión aritmética. En la progresión aritmética lo que pasaba era de que cuando yo tenía un término, a sub n, el a sub n más 1 y el a sub n más 2, en progresión aritmética, lo que pasaba es que si yo sumaba, me podía dar cuenta que esta suma, si yo les calculaba el promedio, me daba exactamente, ¿se acuerdan? El a sub n más 1. Progresión aritmética, 3, 4, 5. Si yo sumo, me da 8, 9, 10, 11, 12. Me estaría dando 12, pero si lo divido por la cantidad de términos, que es el promedio, me estaría dando 4, que es exactamente el término del medio. Cuando era una progresión aritmética. Ahora, lo que estamos conversando es que en una progresión geométrica, si yo multiplico el antecesor y el sucesor de cualquier número y le aplico una raíz a esa multiplicación, lo que voy a obtener es el valor absoluto del término del medio. Y si es positivo, voy a obtener el número justo al medio, que es lo mismo que si yo sumo los términos en la progresión aritmética y le calculo el promedio, lo que voy a obtener es el punto medio.
¿Ya? Y eso igual define en cierta medida una consideración que podemos tener. Que si yo tengo una progresión geométrica, ejemplo el 2, el 6 y el 12, yo puedo dividir un número cualquiera por el anterior, 6 dividido en 2, y voy a obtener lo mismo que si hubiera sido el sucesor dividido por ese número. Sigo obteniendo la misma proporción, que es Q. Y esa es la idea. Es la definición que uno se sabe de cómo calcular Q, que es dividir un número con el antecesor, o un número con el sucesor y el número, para obtener Q. ¿Ya? Acá como ejercicio le vamos a dejar que ustedes puedan demostrar esto con lo que hemos estado conversando, pero ahora hay que hablar sobre el binomio de Newton. Anteriormente en la clase pasada habíamos hablado de los factoriales. ¿Qué significaba un factorial? Que al fin y al cabo era que si yo decía 5 factorial, era la multiplicación, era casi una productoria, pero de términos que iban disminuyendo hasta llegar al 1. Y esa productoria era la definición, por decirlo de alguna manera, del binomio. Se me confundí. Del factorial. Estaba pensando en otra cosa. Ahora, ¿qué pasa cuando yo puedo, de qué manera yo puedo ocupar los factoriales? Y para eso lo vamos a remontar hace años atrás con Newton. Newton es bien famoso en la física porque escribió casi toda la mecánica, las leyes de Newton, pero también él aplicó muchas cosas a la matemática. Definió el concepto de derivada, el que se ocupa actualmente, y el binomio de Newton. ¿En qué consiste el binomio de Newton? Él generó este sistema, este símbolo, que se escribe con dos números en paréntesis, pero en este orden. Ejemplo, el 3, 1. Y lo que él va a definir va a ser lo siguiente. Que en la parte del numerador vamos a dejar el primer número, que sería el 3 factorial, dividido por la diferencia entre el primero y el segundo, que sería 2 factorial, por el segundo término en factorial. Nosotros ya entendemos lo que son factoriales. Arriba me queda un 3 por un 2 por un 1. Abajo me queda un 2 por un 1 y por un 1. Los 1 no influyen en nada, los 2 se van y me queda un 3. Entonces, si lo vemos de esta forma, el binomio de 3, 1 es simplemente 3. Él definió esta manera de definir cómo trabajar con los factores, con los factoriales, porque después lo vamos a dar cuenta que aparecen en los binomios, por de ahí viene el nombre del binomial. Para eso hay que definir antes de esto algunas propiedades, cómo jugar. Imaginemos que tuviéramos el número 4, 0. Si nosotros definimos el 4, 0, sabemos que va a ser el primer término en factorial, la diferencia del primero con el segundo, 4 menos 0, en factorial, por el 0 factorial. Ahora, ¿qué pasa con el 0 factorial? Y eso es lo que lo habíamos definido en la clase anterior. El 0 factorial es simplemente 1. ¿Ya? No es 0, sino que va por defecto, por definición, por axioma, vamos a considerar que el 0 factorial me da 1 por defecto, que es lo más bajo que puede haber. Entonces, simplemente me va a quedar el 4 por 3 por 2 por 1 arriba y abajo el 4 por 3 por 2 por 1, que me daría un 1. Eso quiere decir que para cualquier número, n0, me va a dar siempre 1. Y de igual manera, si fuese nn, 4, 4, 5, 5, 6, 6. ¿Por qué? Porque arriba voy a escribir exactamente el número, abajo voy a escribir la diferencia, que me da 0, multiplicado por el último término. Si se dan cuenta, cambió el orden simplemente. En vez de ser 4 factorial por 0 factorial, va a ser 0 por 4 factorial. El binomial factorial tiene, de cierta manera, como un espejo para ciertos números.
tanto como el último término o el primer término. 0 o el n, si en la parte de abajo, siempre me va a dar 1, en comparación con el primer término, con el n de arriba. Eso quiere decir que si tuviera un 6,0, me va a dar un 1, o si tuviera el 6,6, también me va a dar un 1. Otra propiedad que podríamos aplicar, está ahí, esa definición, que esta se la voy a dejar a ustedes, que es bien fácil para demostrar que es verdad, pero el que os queremos centrar es este. Y esta es casi siempre la duda que los alumnos tienen. Siempre el término que los va a dar va a ser un natural, va a ser un número entero, positivo. No puede dar un coma y algo, que es un error bien común que la gente, ejemplo, calcula el 4,3 y no sé por qué y les da como 3, y algo. No, porque nos damos cuenta que por definición, vamos a escribir nk, va a ser n factorial, que son números enteros, 4, 5, 3, lo que sea, bajando en una productoria, n menos k, que sigue siendo un producto de números enteros, por k factorial. Y aunque uno no lo crea, porque puede pensar que esto siempre va a ser mayor, no lo va a hacer. ¿Ya? Por la definición que vamos a usar en el curso nosotros. Donde k necesariamente tiene que ser menor que n. No puede haber, y aquí alguien me podría decir, ¿y qué pasa si es 6 y 8? Si fuese 6 y 8, el coeficiente del binomial no se puede aplicar. No está restringido por la definición del binomial, del coeficiente. No se puede utilizar. Siempre el primer número tiene que ser mayor que el segundo. A lo más igual, pero no puede ser que el primero sea menor. Si no, no funciona. ¿Ya? Recuerden que esto lo definió Newton con ciertas reglas y que se tienen que utilizar. Ahora, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve al fin y al cabo lo que estamos hablando? Porque nosotros anteriormente habíamos hablado de lo que eran los binomios. Los binomios eran simplemente dos términos, en este caso x más y, que se están sumando, y lo podemos elevar a n. Ya habíamos hablado del caso cuando el n vale 1, que se deja tal como estaba en las primeras clases, y hace poco habíamos hablado del x cuadrado, funciones cuadráticas, y nos dábamos cuenta que esto nos va a generar un x cuadrado más 2 veces un xy más un y cuadrado. Pero los tenemos que centrar acá, en estos números. Hay un 1 que está escondido, hay un 2 y hay un 1. Para poder escribir cualquier binomio elevado a n, Newton se dio cuenta de lo siguiente, que se podía aplicar esta fórmula. Pero los vamos a centrar en primera instancia en este término. El nk, que es lo que hablamos recién. Vamos a considerar que el n, en el caso de este ejemplo, es 2. 2. Y el k va desde 0, porque ahí está la sumatoria, desde 0 hasta 2. Entonces, va en 0, en 1, hasta 2. Porque es una sumatoria. Y la sumatoria dice, y lo voy a poner con color nuevamente, con verde, dice que va desde 0 hasta n. Entonces el k va desde 0 hasta 2. 0, 1, 2. En números naturales, porque ya hablamos que la sumatoria va de 1 en 1. Por la inducción, es inductiva. ¿Cuánto es el factorial, el binomio factorial de 2, 0? Para eso lo vamos a volver a hacer, porque esto es pura práctica. El de 2, 0 va a ser 2 factorial, 2 menos 0, que me da 2 factorial, por 0 factorial. Y lo habíamos dicho que daba 1. Entonces todo esto me da 1. Igual que el último, que también lo habíamos visto por la propiedad. El 2, 2, lo que me va a dar la diferencia que es 0, el primero con el segundo, multiplicado por el último término, que de igual manera se van y me queda el 1. Pero
El que no sabemos es el 2,1. El 2,1 me va a dar 2 factorial dividido por 2 menos 1, que me da un 1, por un 1 factorial. Este término recuerden que es la diferencia entre S y S. Eso me va a dar un 2. Y ahora fíjense en el orden que habíamos dicho. Un 1, un 2, un 1. Newton se dio cuenta que si nosotros aplicamos esta sumatoria a los factores binomiales, lo que vamos a tener son las constantes que acompañan a cada uno de los términos. Otro ejemplo. Estamos hablando solamente de los factores. Todavía no lo estamos centrando en lo otro. ¿Qué pasaría si yo tuviera un x más y elevado a 3? Newton dice que eso se puede escribir como sumatoria desde k0 hasta 3 del factor n, que en este caso, ¿cuánto vale el n? 3. K. Más otra cosa que todavía no hemos hablado, pero lo vamos a centrar solamente en eso. En primera parte. Entonces los términos que vamos a hacer va a ser el 3,0, el 3,1, el 3,2 y el 3,3. El 3,0 ya sabemos que da 1 por defecto. Cualquier número entre n0 me va a dar 1 siempre. Por propiedades, el nn siempre me va a dar 1 también. Pero lo que nos falta comprobar es el 3,1, que me va a dar 3 factorial, dividido por 3 menos 1, que es 2 factorial, por el 1 factorial. 1 factorial nunca se considera, porque me va a dar 1 simplemente, y me va a quedar simplemente 3 por 2 por 1, dividido en 2 por 1 por 1. Se van y me queda 3. Ahora puedo hacer lo mismo con el 3,2, que me da 3 factorial, partido por el 3 menos 2, que es un 1 factorial, por el segundo término. Y si se dan cuenta, son iguales. Esa simetría que yo les dije que le tenía siempre a los factoriales. Entonces, lo que vamos a tener es 3. Y ahora, si uno se lo sabe, o lo pueden buscar en internet ahora inmediatamente, los términos del x más y, de este binomio al cubo, va a ser x cubo más 3 veces x cuadrado y, más 3 veces x por y cuadrado, más y cubo. Que son los términos que habíamos dicho. 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Funciona para todos los casos. Ahora, el segundo término, que es todo esto que está acá en morado, lo que dijo Newton es lo siguiente. Que como esto está elevado al cubo, el primer término va a estar elevado al cubo, pero el último va a estar elevado a 0. No se pone. El i no se pone porque está elevado a 0, que es un 1. En el segundo término va a bajar el grado. ¿Qué significa? Que va a pasar de, voy a ponerlo en rojo, va a pasar de tener un 3 a pasar a tener un 2. Porque la fórmula lo dice. El n ya sabemos que vale 3. Este es un 3 menos k. El k va desde 0 hasta 3. Entonces el primer término me va a dar 3, porque el k vale 0. Después el segundo va a ser 3 menos 1, que es 2. Después el siguiente va a ser 2 menos 1, que es 1. Y después el x va a ser un x elevado a 0, que no se pone. Mientras que el i, el segundo término, está elevado a k. K va desde 0 hasta 3. Entonces el primero va a ser un i elevado a 0, que no se pone porque es un 1. Después se suma un i igual elevado a 1. Después se suma un i elevado a 2 y hasta llegar a un i elevado a 3. Entonces él definió para cualquier binomio elevado a un número, cómo puede escribirlo. Imaginemos que tuviéramos entonces el x más y elevado a 5.
El único que dice que va a tener que ser es sumatoria desde K0 hasta 5, de factor binomial, 5, porque llega hasta n, de K, por el primer término, que sería X, elevado a n menos K, y el segundo término, elevado a K. Entonces nos va a quedar 5, 0, porque tenemos que reemplazar en 0, un X elevado, y el n ya sabemos cuánto está, disculpen, ahí voy a poner 5, me va a quedar elevado a 5, por un y elevado a 0, más un 5, 1, por un X elevado a 4, por un y, más un 5, 2, por un y cubo, por y cuadrado, más, lo voy a copiar y correr más arriba esto, más un 5, 3, x cuadrado por y cubo, más un 5, 4, x por y a la cuarta, más un 5, 5, que es un y elevado a 5, que aquí el x queda elevado a 0. Y lo único que hay que saber es calcular estos términos que están acá. Pero hay dos que ya sabemos automáticamente cuánto valen. ¿Cuáles van a ser? El primero, que siempre va a dar 1, y el último, que siempre va a dar 1. Y solamente habría que calcular los otros dos. Y también nos vamos a dar cuenta que hay simetría. Si calculamos el 5, 1, que va a ser 5 factorial por 4 factorial por 1 factorial, va a ser exactamente lo mismo que el 5, 4. Que va a ser 5 factorial por 1 factorial por 4 factorial. Cambio el orden, pero da exactamente el mismo término. ¿Y cuánto va a tener que dar? Nos va a quedar, en el caso del 5 y el 4, nos va a quedar el 5 por 4 factorial. Se van a ir los 4 y los quedaría ahí el 5. Simplemente. Entonces, este término que está acá, con este término que está acá, valen exactamente lo mismo, 5. Y después tendría que calcular el 5, 2 y así sucesivamente. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, Newton abre la mano a esto de poder desarrollar el teorema del binomio. Poder definir cualquier binomio, al fin y al cabo. Puede ser elevado a 20, elevado a 30, y yo puedo conocer todos los términos. ¿Ya? Pero antes de eso también se conocía que existía lo que se conoce como el triángulo de Pascal. Pascal también era un matemático, Blaise Pascal, y él se dio cuenta también de otra particularidad. Sin usar esta definición de Newton, él definió lo siguiente. Dijo, voy a tener el primer elemento, que es 1, y voy a sumar hacia la izquierda el término que tengo, que no es nada. Entonces, 1 más nada me va a dar 1. 1. El 1 hacia la izquierda, 1. El 1 más nada a la izquierda, 1. Hacia la derecha pasa exactamente igual. Pero ¿qué pasa ahora? En la segunda fila imaginaria de este triángulo, el 1 más 1, este 1 más este 1, me genera el 2. Este 1 con ese 2 me genera el 3. Este 2 con este 1 me genera el 3. Este 1 con este 3 me genera el 4. Ese 3 con este 3 me genera el 6. Y así puedo generar un triángulo hacia abajo, infinito. Pero él se dio cuenta que los términos que acompañan, ejemplo en el caso del x más y igual elevado a 0, es un 1. Voy a borrar acá los colores. Y él se dio cuenta de esto. Dijo, si yo tengo un x más y elevado a 0, esto me da por defecto 1. Si tuviera el x más y elevado a 1, voy a obtener x más y. Y cada uno está acompañado por un 1. Si tuviera el x más y elevado al cuadrado, lo que voy a obtener es x cuadrado más 2 veces xy más y cuadrado.
el primer número va a ser un 1, el segundo va a ser un 2 y el tercero va a ser un 1. Y así sucesivamente, se obtienen exactamente los mismos términos del binomio elevado a tanto. Si yo elevo x más y elevado a 4, el primer término va a tener una constante 1, el segundo un 4, el segundo un 6, un 4 y un 1. Pero esta tabla nunca explicaba de cómo se generaban en cierta medida. ¿Ya? Tendríamos que dibujarle para 20, dibujar un triángulo gigante. Mientras que con Newton no tenemos que hacer eso, no tenemos esa necesidad. El triángulo de Pascal también se puede escribir como los términos de esta forma. ¿Qué se refiere? Sabemos que esto es 1. NN siempre me va a dar un 1. Un NN siempre me da por defecto un 1. También sabemos que cualquier número que acompañe un 0 me da siempre un 1. Lo habíamos hablado como definición y lo demostramos. Un 1, un 1, un 1. Y de igual manera los NN. Entonces estamos definiendo el triángulo de Pascal, pero lo estamos definiendo en función de los coeficientes binomiales. El triángulo que recién vimos arriba, que era de la forma 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1 y 1, están representados acá. El primero está ahí, los 1 están acá. Y ese 2 es ese, este 4 es ese, los 3 son esos, que los pueden calcular los coeficientes binomiales, y si calculan este coeficiente binomial les va a dar 6. Entonces es otra forma de representar, pero aquí uno puede observar como el patrón. ¿Cuál va a ser el patrón que uno podría observar? Es que el primer término significa la fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Todos estos términos pertenecen a la fila 4, por eso tienen un 4. Y las combinaciones que puedo hacer van a ser desde el primer término 0 hasta llegar al último que es 4. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Algunas propiedades. ¿Qué pasaría si en vez de xy tengo el y más x? No se ve afectada, porque acuérdense que una suma es conmutativa, por lo tanto tengo que obtener los mismos resultados. Entonces, que cambie el orden no afecta a la notación. Que cambie en vez de nk me llegue a equivocar. Y en vez de poner al primero nk y le pongo k, y al segundo le pongo, en vez de k le pongo nk, no afecta en nada. No hay que sabérselo de memoria, hay que entender que uno va a subir desde 0 hasta n, entonces k, donde k es 0, 1, 2, 3 hasta llegar a n, pero el otro va a partir desde el n hasta 0. Entonces va n menos k. ¿Ya? Ahora, algunos ejemplos para poder aplicar esto que estamos conversando. Aquí nos piden que escribamos el séptimo término de esto, de este binomio. El binomio está elevado a 9, entonces sabemos que van a haber muchos términos, pero lo están pidiendo que calculemos el séptimo término. Solamente de todos los términos que calculemos, en vez del primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, que solamente escribamos el séptimo término. Entonces, uno lo puede hacer, puede desarrollarlo y responderlo, pero podemos aplicar exactamente lo que Newton dijo, que si yo tengo un binomio elevado a n, esto va a ser simplemente la sumatoria de k igual 0 hasta n del factor binomial, nk, del primer término elevado a n menos k y el segundo término elevado a k. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el n en este caso es 9. Entonces lo vamos a reemplazar. Vamos a borrar ese n y sabemos que vale 9. 9, 9, 9, 9.
Lo segundo que sabemos es que no es x, sino que es x cuadrado el primer término. El primer término es x cuadrado. Entonces, donde hay un x, tenemos que reemplazarlo por un x cuadrado. Y el segundo término no es y, sino que es menos 1 partido en x. Entonces, donde hay un y, tengo que reemplazar y escribir menos 1 partido en x. Ahora, eso es la idea de Newton. Dice que para este tipo de binomio, de un binomio de x cuadrado menos 1 partido en x elevado a 9, tendría todo esto. Pero a mí me están preguntando el séptimo término. El k va desde 0 hasta 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Cuando el k vale 6, tengo el séptimo término. Por lo tanto, para obtener el séptimo término y no la sumatoria, simplemente tengo que usar el k igual 6. Me quedaría 9k igual 6, x cuadrado, todo eso elevado a 9 menos 6, que me da 3, por menos 1 partido en x elevado a 6. Tendría que generar el 9, 6, el 9, 6, factor binomial. Me va a quedar 9 factorial, 9 menos 6, que me da 3 factorial, por 6 factorial. 9 factorial es lo mismo que 9 por 8 por 7 por 6 factorial. El 6 es 6 por 5 por 4. Ya habíamos hablado que podemos escribirlo de esa forma. Se van a ir los 6 y el 3 lo puedo escribir como 3 por 2. ¿Por qué? Porque puedo... Profe, una pregunta. Sí. Cuando recién empezó a hacer el 9 factorial partido 3 factorial con el 6 factorial, ¿de dónde sale el 3? Por la definición del binomio, acuérdate, siempre va a ser nk, va a ser n factorial, n menos k, por k factorial, que es la diferencia entre 9 menos, en este caso, 9 menos 6. Ah, ok. Muchas gracias. Siempre va a ser el primer término arriba, n, dividido por la diferencia por el último. Entonces tenemos el primer término, que es 9, dividido por la diferencia 9 menos 6, que es 3, por el 6 factorial, que es el último término. Y los quedaría simplemente, acá los quedaría un 3, aquí los quedaría un 4, ya que factor común es 3, se van. Acá el 2. Y me quedaría el 3 por 4 por 7. Y abajo nada más. Me quedaría ese número. No lo voy a... 3 por 4 es 12. Entonces 12 por 7. Pueden usar la calculadora, pero yo lo voy a dejar ahí. X, 12 elevado a 3. X cuadrado elevado a 3 me da un X elevado a 6. El menos 1 partido en X está elevado a 6, que es par. Por lo tanto, me queda positivo. Me queda arriba un 1 elevado a 6, que es un 1. Y abajo un x elevado a 6. Se van los términos y me queda simplemente 12 por 7. El término número 7, el séptimo término de este binomio, solamente es un número. Uno pensaría que nuestro cerebro dice, no, debería ser el último. No. En este caso coincide que va a ser el punto medio, así, no es el medio, pero va a dar solamente una constante. Tarea, para que practiquen, resuelvan como ustedes saben este término. Empiecen a desarrollarlo y encuentren a mano el séptimo término. ¿Alguna duda? ¿Profe? Sí. ¿Aquí iba hasta 6 y no hasta 7 cuando empecé el ejercicio? Porque ¿desde cuándo contamos con cuál K?
Es porque empezó desde el cero. El cero es como el primer La término, así sumatoria como... siempre parte de 0. Entonces el primer término es 0, no es 1. Entonces el séptimo es el sexto, el 6. Sí. Entonces recuerden que siempre de dónde parte, tienen que fijarse en esto, de dónde parte la sumatoria. Casi el error más común es pensar que siempre por defecto parte de 1. No, puede partir de 2, puede partir de 3, pero en este caso, por definición, parte siempre de 0. Sea engañoso eso. Ahora nos preguntan calcular el término del medio. Entonces tenemos n igual 8. Entonces vamos a partir desde el k igual 0 en la sumatoria hasta 8. Entonces tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Cuál es el punto medio? Acá tenemos 3, acá tenemos 3, entonces el k cuarto. El k cuando vale 4 es el término medio, porque está justo al medio. Sabemos que esto se va a escribir por fórmula nk del primer término, que es i elevado a n menos k. El segundo, que es 1 menos 1 partido en i elevado a k. Pero ya sabemos cuánto vale el n. El n vale 4. No, disculpen. El n valía 8. Y es el término. No quiero hacer la sumatoria porque no quiero hacer todos los términos. Por eso voy a eliminar la sumatoria. Solamente quiero hacer un término en especial. De todos los k, quiero hacer cuando el k valga 4. Esa sumatoria lo único que hace es que expande. Esa sumatoria lo único que va a hacer, y el n lo conozco, que es 8. La sumatoria lo único que hace es que genera muchos términos. Genera el A1X, el A2X, y se van sumando. Genera el polinomio. Pero cuando a mí me pide un término en especial, no tengo que hacer la sumatoria. Tengo que hacer el k específico. Si a mí me dijeran escríbalo completo, voy a tener que aplicar la sumatoria. La sumatoria lo único que hace es agregar un símbolo más. Nada más. Como el nombre dice, suma. ¿Y qué está sumando? Término por término. Está sumando estos términos. O está sumando todos estos términos. Pero yo ya tengo el que está fijo. Tendría que calcular el factor binomial de 8, 4. Que me va a dar 8 factorial partido en 8 menos 4, que es 4 factorial, por 4 factorial. El 8 factorial es 8 por 7, por 6, por 5, por 4 factorial. Voy a borrar acá. Y abajo me va a quedar simplemente 4 factorial por 4 factorial. Uno de los 4 se va a ir. Y el otro lo voy a escribir como se representa. 4 por 3 por 2. 4 por 3 por 2. Pero el 4 por 2 es 8. Entonces se van a ir. Y me va a quedar simplemente el 7 por el 6 por el 5 partido en 3. ¿Puedo simplificar Pero más? Sí. no, eso mismo, que le iba a decir que podía simplificar el 3 al tiro Sí. con el 6 Sí, antes lo puedo de... simplificar al tiro, pero ya háganlo ustedes. Un número. Al fin y al cabo todo esto es un número. Va a dar un número. Grande, pequeño, lo que sea. Pueden usar la calculadora. 7 por 6 por 5 dividido en 3, 70. Todo esto me da 70. Si se dan cuenta, obtener 70, esto no vale tanto. Si es entender el cómo se obtuvo. Entonces ya sabemos que da 70. 70. Me queda un i elevado a 8 menos 4, que me da 4, por ese paréntesis, pero está elevado a 4, entonces positivo. Va a quedar positivo, está elevado a un número par. Y me queda 1 partido en x, i elevado a 4. Arriba me queda el 1 elevado a 4, pero es 1 por 1 por 1. Y se van. Y de nuevo me queda 70. Pregunta, ¿siempre va a dar entonces que el punto medio me dé solamente el número? No, porque en este caso va a dar porque este está elevado a 1 y este está elevado a menos 1. Entonces cuando multiplique, acuérdense que el primero crece, el primero me va a dar como resultado i elevado a 8,
el segundo va a haber un número por el, vamos a poner acá, i elevado a 7 multiplicado por 1 partido en i, y así sucesivamente. Mientras este vaya decreciendo, este va a ir creciendo. Y va a haber un punto en que tengan exactamente la misma constante. Y por eso el punto medio me da solamente la constante porque se elimina. En el caso anterior, en este que está acá, no seguía esa regla porque el primero está elevado al cuadrado. No tiene la misma proporción. Mientras que el otro estaba en la forma elevado a menos 1. Por eso no quedó en el punto medio, sino que quedó en el séptimo. Quedó trasladado. Eso es observar en cierta medida las cosas. Ahora, esta pregunta, para terminar con esto ya, esta es un poco más avanzada porque dice que calculemos el coeficiente independiente. ¿Qué significa? Que cuando nosotros expandimos esto, van a haber muchos términos con x. X elevado a n, x elevado a otro número, 7, más otro elevado. Pero solo están pidiendo simplemente el término que no lleva x, que es independiente. Que es el x, es x elevado a 0. Eso lo están preguntando. Entonces vamos a escribir x cubo más 1 partido en x elevado a 12, y sabemos que por Newton se escribe como k igual 0 hasta 12 del término factorial, y se escribe como 12k x cubo elevado a 12 menos k, y el segundo término 1 partido por x elevado a k. Ahora la pregunta es cuándo esta multiplicación me va a dar que el x desaparezca. La tengo que desarrollar, lo verde. ¿Qué significa? Lo voy a desarrollar acá abajo. Me va a quedar 3 por 12, 36 menos 3k. Y eso se va a multiplicar por un 1 elevado a k, que se queda un 1, xk. Me va a quedar un x 36 menos 3k partido en xk. Esa es la multiplicación. No conozco el k. Me estoy solamente preocupando de lo verde. Todo esto es eso por eso. Lo junté y ahora yo sé que el denominador lo puedo pasar hacia arriba como menos k. Entonces me quedaría 36 menos 4k. Y la pregunta es, ¿cuándo desaparece esto? La única forma que desaparezca el x, que la potencia sea 0, un x elevado a 0. Entonces, la única forma es que 36 menos 4k me dé 0. ¿Ya? Entonces, ¿para qué número me tiene que dar eso? Y el caso se va a hacer para el k9. Si el k vale 9, si yo reemplazo acá y reemplazo acá, veamos, me quedaría un x cubo elevado a 12 menos 9, me estaría dando 3. Pero al otro lado me estaría dando 1 partido en x9. Esto me va a dar x elevado a 9 dividido por x elevado a la 9, que me da un 1. Se va el x. Por lo tanto, ya conozco cuál es el término, k. Sé que el k tiene que valer 9. Todo lo que está en verde se va a ir, se va a convertir en 1. No tengo que calcularlo. Solamente tengo que calcular el 12,9. ¿Cuánto da? Porque ese va a ser el número. E igual que en el caso anterior, si se dan cuenta, todo lo que estaba en rojo se hacía 1 y solamente sobrevivía el número. Entonces ese es el factor, el 12,9. Ahí hay otros ejercicios que pueden ustedes hacer para que puedan desarrollar por lo menos esta parte. ¿Ya? Recuerden que las clases son grabadas. Déjenme ver el tiempo. Calendar. Vamos bien. Y con esto ya terminamos por lo menos esta parte de lo que era la clase que faltaba, que era el binomio de Newton. ¿Ya? Y aquí hay un par de ejemplos que pueden desarrollar perfectamente.
Háganlos y si tienen dudas, recuerden que las clases pueden decir, ¿sabe? Antes de comenzar podría hacer este o entre medio y lo hago perfectamente. Ahora, por lo menos para comenzar la clase de hoy, por si acaso no estamos atrasados, sino que si las clases son más o menos densas, siempre se da una clase en la semana que recopila lo anterior. Entonces vamos bien en el tiempo, solamente que las guías son más extensas en comparación a las primeras. Y vamos a definir ahora lo que es una función. ¿Qué es una función? Nosotros sabemos que teníamos anteriormente un conjunto de elementos, sabíamos lo que eran los conjuntos. En este caso podemos considerar dos elementos, el conjunto A y el conjunto B. ¿Ya? Una función es simplemente algo abstracto, que pueden decir una fórmula, una regla, un criterio, acá le ponen diferentes cosas, que lo que hace es que se va a alimentar de los números de A, de los elementos, pero en este caso A solamente van a ser números. Ya no pueden ser conjuntos de cosas ni personas. Tienen que ser conjuntos numéricos. Y lo que va a hacer esta función es algo abstracto, no se la pueden imaginar. Es como un monstruo o algo por el estilo, un gato, y que se alimenta de estos números. Y lo que va a liberar después que se alimente van a ser otros números. Ejemplo, si yo les digo el 2, 1, 3, lo voy a poner ordenado mejor. Les digo el 1, 2, 3. Y les digo que la función los tomó y los convirtió en 2, en 4 y en 6. Yo les pregunto, ¿qué es lo que estuve haciendo si yo tomo al 1 y lo convierto en 2? O tomo al 2 y lo convierto en 4. ¿Qué estoy haciendo con los números? ¿Alguna idea? Lo que estamos haciendo con los números es multiplicar por 2. Estoy tomando un número y lo estoy multiplicando por 2. Si tomo el 3, al multiplicarlo por 2, me da 6. Si tomo el 2, al multiplicarlo por 2, me da 4. Entonces, lo que estoy haciendo es que a todos los números del conjunto A, 1, 2, 3, le aplico la función, que se escribe f de función, de los elementos de A, vamos a poner x, vamos a decir que x son cualquier variable de A, y lo que va a generarme es otro conjunto de números, que es el 2, el 4 y el 6. Alguien puede preguntar, decir, ¿y pueden dar los mismos números? Ejemplo, tengo el 1, el 2 y el 3, y acá tengo el 1, 2 y 3. Sí. ¿Qué va a hacer la función? Nada. Entonces, cuando hacemos acá, esto lo vamos a llamar f también, f1 y f2, el f1 lo que hizo es tomar cualquier número y multiplicarlo por 2. Mientras que la de abajo no hizo nada. Si toma el 1, lo deja como 1. Si toma el 2, lo deja como 2. Si lo deja el 3, lo deja como 3. Mientras que en el otro caso, si toma el 1, lo multiplica por 2 y genera el 2. Si toma el 2, lo multiplica por 2 y 4. Y esa es la definición de función. La función es una máquina abstracta que se alimenta de números, que toma números, que necesita números y los convierte en otros números. Nada más. Entonces, ¿de dónde toma estos elementos? Es que necesita un conjunto, que es el dominio. Es de dónde parte los elementos, de dónde se alimenta. A esto se le conoce como dominio. Es lo que él tiene para poder alimentarse. Por eso es la palabra dominio, que él los domina y los puede utilizar. ¿Ya? Y al B le llamamos conjunto de llegada. Es a dónde terminan los números, al fin y al cabo, después que los transforma. Le vamos a decir conjunto de llegada y al otro el conjunto dominio. ¿Ya? Entonces, también hay definiciones que podemos decir que el conjunto de llegada es el recorrido, lo que va recorriendo cada uno de los elementos. Y podemos describir entonces las funciones de la siguiente forma. ¿Cómo se lee esto? Vamos a tener una función tal que, ahí hay dos puntos, hay una función f tal que toma elementos de un conjunto A y los libera en un conjunto B. ¿Cuáles van a ser los elementos de A? Un número aleatorio x y va a recorrer hasta llegar a la función. ¿Qué quiere decir? Si teníamos el 1 y el 2,
y ahora con el 1 obtengo 4 y con el 2 obtengo 8, lo que está haciendo la función es tomar el número y multiplicar por 4. Entonces, yo puedo escribir así. Tengo una función tal que mi conjunto va a ser el 1 y el 2 y me van a generar el 4 y el 8. Que va a ser para un X hasta 4X. Toma elementos del 1, 2 aleatorios y los convierte en 4, 8 por medio de la función 4X. Muchas veces no ponen esta y ponen fx nomás. Y después dicen qué significa fx, que sería 4x. Y así se lee qué es una función. ¿Qué es lo importante? Que siempre que tomemos un número del conjunto inicial, siempre va a existir solamente una respuesta. ¿Qué quiere decir? Que si la función toma un x, como resultado va a dar solamente un i. No puede dar dos i. Si tomo 1, lo convierte a otro número, pero solamente a un número. Y tiene que tomar a todos los elementos de x, del conjunto A, para todo x. No puede ser que de uno no se alimente, que no pueda hacer. Entonces lo sacamos fuera del conjunto, se restringe el conjunto. ¿Ya? Cuando sabemos que son los reales, porque ya estamos trabajando con los reales, nosotros cuando definimos conjunto A, podemos decir que el conjunto es un subconjunto de R. ¿Ya? Pero nosotros podemos abusar un poco del lenguaje y decir que es para todo R, aunque no realmente no sea todos los reales. Porque podemos restringirla, la idea. ¿Y esto se puede graficar en el plano cartesiano que ya habíamos visto anteriormente? Sí, porque podemos dibujar todos los puntos X, Y, donde el punto X van a pertenecer a la función A, al conjunto A, y el Y son los valores de la función. ¿Qué quiere decir eso? Como un ejemplo. Si yo tenía el 1, el 2 y el 3 en el conjunto A y me da como solución el 4, el 8 y el 12, lo que está haciendo la función para cualquier elemento de A es multiplicar por 4. Entonces la función f va a estar desde el 1, el 2 y el 3 y va a dar como soluciones el 4, el 8 y el 12. De x hasta f de x, donde el f de x es 4x. En el plano cartesiano, yo puedo dibujar los puntos, los pares ordenados. 1, 4. El 2, 8. Y así. Y me voy a dar cuenta que hay una línea recta con pendiente 4. Porque ya habíamos trabajado sobre las líneas. Y esta es la pendiente 4. Entonces puedo graficar la función. ¿Ya? Si yo ya puedo graficar la función, quiere decir que para cualquier valor de x, vamos a considerar un valor de x cualquiera, para cualquier valor de x yo puedo calcular la función, cómo se alimenta de ese x, que es la coordenada xy. Yo al dibujar esto puedo trasladar las figuras que ya conocíamos anteriormente. ¿Qué significa? Si yo tengo la función más sencilla, y igual x, el y igual x es de esta forma, donde si el x vale 5, el y vale 5. Si el x vale 4, el y vale 4. Esa función yo le puedo agregar un término. Le puedo agregar un más 2 y lo que va a hacer es que va a desplazar verticalmente la función. Ya no es 0, sino que en este caso va a partir en 2. Que va a tocar en este punto el 2. En vez de partir este punto en el origen, en el 0, 0, ahora la pregunta que uno se puede hacer es ¿qué pasa si el x vale 0? El resultado del y igual 2. Cuando el x vale 0, el y vale 2. Si la función hubiera sido x menos 3,
lo que va a hacer es desplazar hacia abajo. A la misma función, pero ahora en el punto -3. Entonces, en la primera observación, siempre que tengamos una función que conozcamos, si le agregamos un número, ese número o corre la gráfica verticalmente hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué pasa si el número está dentro de la función? Ejemplo, y para eso vamos a usar la función cuadrática, x cuadrada. Ahora como función. La función cuadrática es de esta forma. Si el x vale 2, el resultado es 4. Y si el x vale menos 2, también vale 4. Por eso va hacia arriba. Ya habíamos hablado de las funciones cuadráticas, de las parábolas también. Entonces tenemos esta. Pero, acuérdense, si yo sumo un +3, lo que va a hacer ese +3 es simplemente correrla hacia arriba. ¿Ya? Ahí como que la separé. Espera. Voy a hacerla una junta. Ahí. Si yo sumara +3, va a subir 3 espacios hacia arriba. Si le resto -6, es 6 espacios para abajo. Pero, lo que estamos diciendo ahora es qué pasa si escribo así. Lo que va a generar eso es que se desplace hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo del número. En este caso, con -3 se hace 0. Entonces, va a ir hacia la izquierda. Y si el número fuese negativo, va a ir hacia la derecha. Si el número es negativo, se va a correr hacia la derecha. Y si el número es positivo, hacia la izquierda. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta acá, por cosas de tiempo. Y ya mañana continuamos con esto de funciones. ¿Ya? Poder describir ciertas y poder graficar funciones. Solamente vamos a terminar con graficar funciones. Pero ya por cosas de tiempo, para no abusar, lo vamos a dejar hasta acá. Recuerden que las clases son grabadas y las pueden ver cuando ustedes estimen conveniente y ya lo estaríamos viendo mañana. Cuídense, que les vaya muy bien. ¿Ya? Vale, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Profe, Profe, gracias.